Hola gente de YouTube, están aquí Facebook deseándoles primero que nada un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le den a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 91. Asura de la luna creciente negra siguiente. Noita miró a lo lejos, vio una enorme columna de hielo que atravesaba nubes oscuras y el cielo, y luego resopló con fastidio. Parece que uno de tus aliados ha estirado la pata. Comentó Peridia con aire de suficiencia, de pie detrás de Espada, quien simplemente resopló. Si no es lo suficientemente fuerte para derrotar al enemigo, no es mi problema. Entonces alzó sus 6 guadañas. Si acaso, ambos deberían preocuparse más por ustedes mismos. Noitra se abalanzó sobre Chad y Peridia, enfrentándolos a la vez. La banda sonora elegida. Bow, Human Design, el compulsorio fue el primero en atacar, lanzando sus nervios contra el Espada, pero este blandió una de sus guadañas y desató un viento cortante que los destrozó antes de que siquiera se acercaran a él, para frustración del Sternritter. Al mismo tiempo, Chad lanzó un puñetazo a Norita, quien usó sus 6 guadañas para bloquear el ataque, aunque terminó siendo empujado varias decenas de metros hacia atrás. Incluso con mi maestría, sigue siendo formidable, pensó Chad y luego miró a Kinky. ¿Cómo está, señora Perindia? La chica le sonrió al hombre de la armadura. Tranquilo, señor Sado, por desgracia, ninguno de los dos ha logrado infligir heridas graves a nuestro adversario todavía. Luego miró fijamente a la Espada. Pero sé con certeza que si logro conectarle al menos uno de mis nervios, puedo terminar esta pelea en un instante. Chad asintió con la cabeza. Entonces te daré una oportunidad. Luego miró a la sonriente Nortia. Pero dado a quién nos enfrentamos, puede que solo tengas una oportunidad de usarla. Perigra sonrió con suficiencia. No intente menospreciarme, señor. Luego cargó sus venas con Blue Tartary. Como ex miembro de la Guardia Imperial de Su Majestad, una sola oportunidad es todo lo que necesito. Sado entonces miró a la mujer y sonrió tras su máscara. Por supuesto. Oigan. Gritó Noitra. Si ya terminaron de revolotear, tengo que dar una paliza. Saltó en el aire y se abalanzó para atacar de nuevo al Fullbringer y a Kinky. Pero Chad bloqueó inmediatamente sus espadas con el brazo derecho. Tu masacre está a punto de terminar, Noirta. Declaró el director en voz alta antes de propinarle un rodillazo en el estómago a la Espada con tanta fuerza que vomitó salvia y lo lanzó por las calles en ruinas, pero antes de que el arrancar, con su guadaña, pudiera chocar contra algo. Chad usó la luz de portador para proyectar un destello detrás de su enemigo y luego lo lanzó por los aires, y continuó haciéndolo repetidamente hasta que estuvo a cientos de metros de altura. Hasta que Noitra finalmente recuperó el sentido y bloqueó el puñetazo de Chad con sus 6 guadañas. Tendrás que hacer mucho más que eso si quieres vencerme, Sado. Se jactó, pero Chad sonrió con suficiencia antes de usar ambas manos para agarrar a todos los Espada en una enorme espada, para su sorpresa. Eso nunca estuvo planeado. Para empezar, de repente, Noitra sintió a alguien detrás de él, que resultó ser Perida en su forma sagrada. Sus alas eran una fusión de sus nervios y Resi, mientras que su Chain era una estrella compuesta de múltiples manos extendidas, y desde esas mismas alas, lanzó cientos de nervios potenciados por Resi hacia su ahora indefenso enemigo. Se acabó, Espada. Gritó, esperando que la victoria de ella y Chad estuviera asegurada. Pero desafortunadamente para Perinda, habló demasiado pronto. La banda sonora de elección. Bleachos Treachery, tema de Aizen, Epic Rock Cover segunda etapa, murmuró Norita y, en un instante, una explosión masiva de energía espiritual amarilla brillante con contornos negros surgió de su cuerpo, arrasando con Chad y reduciendo los nervios de Perinda a cenizas antes de obligarla a retirarse. La energía que rodeaba a la Espada se disparó.
La Sternritter notó que la ciudad bajo sus pies no solo comenzó a temblar, sino que los edificios y muros comenzaron a derrumbarse. Sabía que la segunda etapa de uno de los 4 espadas superiores estaría en un nivel completamente diferente en comparación con las que liberaron los otros espada, por eso entré en mi forma sagrada para encantar mis nervios, para empezar. Luego miró la espiral ascendente de presión espiritual de color amarillo oscuro frente a ella y las estructuras que se derrumbaban debajo de ella. Pero para que su poder se volviera lo suficientemente denso como para nivelar todo el entorno que lo rodeaba, Perinda se estremeció mientras miraba hacia atrás a la espiral y cuando se disipó, Norita emergió en su nueva forma. Llevaba una gruesa armadura negra con púas que lo cubría de pies a cabeza, salvo el pecho y los abdominales, que quedaban al descubierto. En la parte superior de la cabeza, lucía 2 cuernos negros, el izquierdo más corto que el derecho, con un contorno amarillo grabado a lo largo que parecía brillar. Daba la impresión de que una luna creciente dorada y negra le había atravesado la cabeza. En ambos brazos llevaba guadañas gemelas afiladas como cuchillas, mientras que los otros 4 brazos se transformaban en tenazas con hojas doradas afiladas, y su ojo derecho estaba cubierto por un parche amarillo y negro. Sin embargo, incluso a pesar de que su transformación había terminado, la densidad de su presión espiritual solo parecía aumentar aún más y Perinda sabía que si ella y Chad no terminaban esta pelea pronto, ya no habría un distrito médico para proteger, por lo que envió más de sus nervios a la espada para analizar más a fondo el poder de su segunda etapa, esperando completamente que cortara los nervios con un corte de sus guadañas o esquivara el camino. Pero Norita no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, se quedó allí parado, dejando que los nervios lo dominaran. Aunque al principio Peridia pensó que el hombre se estaba volviendo arrogante, cambió de opinión al ver que sus extensiones se convertían en polvo en cuanto se acercaron al arrancar, para su desconcierto y horror. Da bastante miedo, ¿eh? Se burló Norita del asustado Sternritter. Al usar mi segunda etapa, expande mi río en 2 capas. Una que refuerza mi cuerpo y otra que refuerza mi presión espiritual. Hasta el punto de aplastar a cualquiera que se atreva a acercarse a mí, y mucho menos a hacerme daño. Luego se acercó lentamente a Peridia, horrorizada, quien retrocedió a regañadientes. Pero eso seguro que no me impedirá hacerte daño. De repente, Chad usó su luz portadora para penetrar la guardia de Norita y lo golpeó en la mandíbula con todas sus fuerzas. Tanto que el suelo se desprendió de la tierra. Pero, para incredulidad de Sado, aparte de mover la cabeza de la espada hacia arriba, no dejó ni un solo rasguño ni moretón en el rostro de su enemigo, y al ver la expresión de desconcierto de Chad, Norita sonrió con malicia. Lamento decírtelo, Sado, dijo Norita en un tono sádico y bajo antes de estirar su espada derecha. Pero solo lograste atravesar la primera capa. Entonces, con el repugnante sonido de carne cortada, el espada le cortó el brazo derecho a Chad y provocó una explosión de sangre que brotó del muñón cercenado. El adolescente hizo una mueca de dolor tan grande que cayó de rodillas. Peridnia, alertada por la angustia del hombre, acudió a ayudarlo. «¿Y ustedes dos?», dijo Noirta con una voz profunda que irradiaba una alegría sedienta de sangre mientras una amplia sonrisa se extendía por su rostro. «No tienen a dónde ir». Entonces sus 6 guadañas brillaron con una energía de color amarillo oscuro, mientras Noritia bajaba su cuerpo al suelo. Ciclón de cuchillas. Ciclón de espadas, Noitra giró sobre sí mismo y desató un enorme torbellino de cortes que destrozó todo a su alcance, expandiéndose rápidamente. Chad intentó agarrar a Perinda para apartarla. Pero la Sternritter, sabiendo que no era momento de salvarlas, usó su nerviosismo para empujar a Sado fuera del alcance del ataque mientras ella estaba atrapada en medio. La directora no pudo hacer nada más que observar aterrorizada cómo el cuerpo de Kinky era destrozado. Ahora sé que la segunda opción musical se llama tema de Aizen. Pero la traición original se jugó cuando Norita lanzó su resurrección en el anime, y no puedo evitar incluir este remix para empatizar con el poder de su nueva transformación. 92. La impotencia ante el señor siguiente señorita Peridia. Gritó Chad sobresaltado, solo para encontrarse tendido sobre una colchoneta en un refugio improvisado bajo una abertura entre los escombros. Entonces miró hacia abajo y vio que tenía el pecho cubierto de vendas y a Ludius y Anteo de pie junto a él. Bueno, me alegra ver que está despierto, señor Sado, murmuró Anteo mientras miraba por la abertura del refugio. Porque no sabíamos cuánto tiempo podríamos cuidarlo. Chad se levantó con paso firme de la colchoneta. La señora Peridia es...
Está aguantando a su grandullón, así que no te preocupes demasiado por ella, dijo Anteo para tranquilizarlo, aunque su puño izquierdo empezó a temblar. Puede que no lo parezca, pero su capacidad regenerativa supera a la de la mayoría de los Hoyous, hasta el punto de que ni siquiera ser destrozada por una espada la derribaría. Hizo una pausa. De hecho, está distrayendo a Noitra ahora mismo. Los ojos del director se quedaron sin aliento por un momento. Entonces debemos ayudarla ahora antes de que, si vas con ella ahora, solo conseguirás que te maten, le dijo Ludius asado sin rodeos. Vimos tanto el poder puro como la defensa casi impenetrable de la segunda etapa de Sabda, y si esa nueva forma tuya solo fue lo suficientemente fuerte como para atravesar la primera barrera de su hierro, te matarán si regresas sin un plan. Chad se bajó y se sentó de nuevo en la colchoneta. Ludius puso los ojos en blanco ante la desesperación del hombre. Mira, que no vayamos a luchar ahora no significa que vayamos a abandonar a la señora Perida. Estoy seguro de que, una vez que haya recuperado toda tu fuerza y haya ideado un plan, todos lucharemos. El arrancar entrecerró los ojos. ¿Entendido? El hombre grande miró fijamente a Ludius por un momento y luego asintió. Bueno, quédate quieto mientras me pongo a trabajar. El arrancar sacó una botella de debajo de su chaqueta y de ella vertió una sustancia brillante parecida al agua en su otra mano libre, frotándola sobre la espalda de Chad. La palma de la salud es una técnica de Kinky que utiliza resi licuado concentrado para curar heridas. Aunque, dada la gravedad de la tuya, probablemente tardarás una media hora en recuperarte por completo y regenerar el brazo que te falta. Entrecerró los ojos. Y te sugiero que aproveches ese tiempo para pensar en nuestro próximo paso. Mientras Ludius seguía curándolo, Chad volvió a dejarse consumir por la culpa. Sin importar su fuerza o cuanto más fuerte se hubiera vuelto, aún necesitaba que otros lo rescataran. No es diferente de cómo era en el pasado. Hace 2 años en una ciudad blindada de México. Cuando la noche hueca comenzó en el mundo de los vivos, todas las naciones fueron atacadas por esos espíritus enmascarados, desde Alaska hasta las fronteras más meridionales de Australia. Mientras tanto, mi país natal, México, se vio atrapado en medio del caos de la guerra entre los huecos, los 15 y los portadores de pleno poder. Prácticamente toda la infraestructura gubernamental colapsó. Esto permitió que innumerables capos del crimen tomaran el control total de ciudades enteras sin oposición y esclavizaran a toda la población. O como yo, sus ejecutores. Mira, hombre, no tengo el dinero, pero te juro que lo obtendré para finales de la semana que viene. Un comerciante hispano de mediana edad intentó razonar. Pero Chad, que en ese momento llevaba el pelo suelto, frunció el ceño ante la súplica del hombre. Ya lo dijiste la semana pasada y el jefe todavía no tiene su dinero. El comerciante empezó a sudar de miedo. Eso se debe a que el negocio ha bajado en Sado, y no solo para mí, sino también para el resto de los habitantes, y la razón es que tenemos muy pocas existencias. Sado luego miró alrededor de la tienda y vio que el comerciante no estaba mintiendo, desde las filas de estantes casi vacías que apenas tenían 1 o 2 latas, hasta los refrigeradores que apenas tenían bebidas como agua y mucho menos alcohol. El hombre corpulento suspiró. Dame lo que puedas y veré si puedo ganarte un guisante. Frunció el ceño y miró al comerciante con los ojos entrecerrados. Pero no creas que volveré a ser tan amable si no pagas pronto. El comerciante sonrió agradecido, corrió a la caja registradora y metió todo el dinero en una bolsa antes de dársela al hombre corpulento. Oh, gracias, Sado, gracias. Te prometo que tu misericordia será recompensada. Chad tomó la bolsa sin decir nada más, salió de la tienda y usó la linterna para dirigirse a una mansión en la cima de una enorme colina con jardín que dominaba toda la ciudad. Al entrar en el vestíbulo principal del edificio, lo recibieron varios matones, algunos de ellos o incluso más jóvenes que él, y muchos otros con chalecos antibalas tácticos y armas. En el centro de la multitud se encontraba su jefe. Kabondi de Landó. El jaquel era un hombre moreno de unos 30 y tantos años, con cabello negro alisado y engominado, astutos ojos verdes y una barba recortada y alargada en la barbilla. Vestía una camisa blanca de cuello en V abierto, una chaqueta y pantalones negros con mangas. En su día, solo era el líder de la pandilla callejera local, pero desde la noche del hueco y el despertar de su poder, junto con varios de sus hombres, se convirtió rápidamente en el capo de facto y gobernante de toda la ciudad. Creó su propio ejército personal y, tras haber expulsado prácticamente de las calles a todo el gobierno federal de México, Sado, muchacho, ¿cómo va el negocio? Saludó con bastante calidez, pero Chad se puso tenso con su llegada.
Lo apodan el Chacal por su afán de asociarse con cualquiera para hacer negocios, pero también por su crueldad para conseguir lo que quiere, ya sea mediante amenazas, chantaje o aprovechando su necesidad de refugio y provisiones. Luego, Chad respiró profundamente y caminó hacia su jefe con la bolsa de dinero en la mano y la arrojó sobre su escritorio. Aunque para la mayoría de la gente como yo, es prácticamente todo lo anterior mal jefe, los comerciantes todavía no pagan lo suficiente de lo que deben y no creo que asustarlos o fastidiarlos sea suficiente, explicó Sado, y Kabondi suspiró, mientras tomaba la bolsa de su escritorio y se la arrojaba a uno de sus guardias. Sí, es algo que escucho con demasiada frecuencia de mis otros hombres también, se lamentó mientras colocaba su brazo izquierdo sobre el hombro de Chad y señalaba hacia un balcón con vista a un enorme jardín y al paisaje urbano más allá. Desde que esos malvados espíritus enmascarados de los muertos nos acosaron a los mortales hace casi 50 años, la vida no ha sido la misma en la ciudad. Que solía ser uno de los principales centros comerciales del país, aún recuerdo cuando las calles estaban abarrotadas de tráfico, las tiendas llenas de mercancías, clientes y todos queriendo hacerse un nombre aquí. Kabondi resopló con falsa compasión. Y ahora ni siquiera puede sostenerse por sí misma desde que esos santurrones de Kinki nos cortaron el paso, y solo porque unos cuantos delincuentes quieren ganarse unos pesos extra. Luego miró a Chad con una mirada astuta. ¿Verdad, Sado? Chad hizo una pausa y luego suspiró brevemente. Por supuesto, jefe. Prefiero no mentirle a nadie sobre asuntos como ese. Pero para quedar bien con Kabondi, no me quedó más remedio que halagar su ego. Pero en cuanto a la verdad de la situación, iba mucho más allá de unos pocos punks que ganaban dinero extra. Desde que los Kitty introdujeron las puertas solares, dispositivos que podían transportar a una persona desde cualquier punto del planeta en un instante, el comercio y el marketing se restablecieron rápidamente en el mundo de los seres vivos. A pesar de la casi destrucción de la infraestructura gubernamental por parte de las hordas de Oro y con el rápido intercambio de otras tecnologías e ideas, la calidad de vida de los humanos no hizo más que mejorar. Desafortunadamente, esto también tuvo como consecuencia que los criminales estuvieran demasiado dispuestos a explotar la Puerta del Sol para sus propios fines. Mi antiguo jefe era uno de los principales protagonistas. Drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, etc. Todo esto podía entregarse y comercializarse en segundos a través de países enteros e incluso al más allá. Pero cuando el Reino Santo se enteró de que su tecnología estaba siendo utilizada de forma abusiva, inmediatamente cortaron las puertas solares de cualquier ciudad protegida que estuviera liderada por elementos criminales severos. Y como se puede suponer, mi ciudad natal era una de ellas. En fin, señor Sado, empezó Kabondi. He decidido expandir mi negocio más allá de las fronteras de esta ciudad. Con la esperanza de que las ciudades vecinas puedan echarnos una mano. Los ojos de Chad se quedaron sin aliento. ¿Me estás diciendo que planeas que tus hombres entreguen mercancías a través de las tierras muertas? Preguntó, y Kabondi sonrió con picardía. No solo mis hombres, sino tú, Sado, corrigió el señor del crimen, lo que ensombreció el rostro de Sado. Después de todo, eres uno de mis ejecutores más fuertes, capaz de abatir fácilmente a cualquier Oro y saqueador en su lugar. Chad frunce el ceño. ¿No podrías enviar un mundo a Shuation para que nos venda más suministros? Kabondi resopló. Oh, lo he intentado varias veces a lo largo de los años, pero siguen subiendo los precios de los productos cada vez que quiero hacer un intercambio y simplemente no tengo los ingresos financieros que solía tener. El adolescente entonces echó un vistazo a la mansión y vio que era igual o incluso más elegante que nunca. Elegantes jarrones y muebles se extendían por los pasillos y numerosos sirvientes corrían de un lado a otro sirviendo bebidas y comida de alta calidad a sus hombres e invitados. Al darse cuenta de que su jefe prefería no sacrificar el aumento de gastos para apoyar a la gente, Chad intentó entonces proponer otro enfoque. Defender una ciudad contra amenazas y salir a campo abierto son dos cosas diferentes y no puedo garantizar que ninguno de los hombres o sus suministros salgan ilesos. Kabondi soltó una risita. Mientras algunos regresen, y más específicamente tú, me conformo con eso. Le sonrió cálidamente a Sado, pero el adolescente percibió el veneno que se escondía tras ella. Entonces, señor Sado, ¿quiere aceptar el trabajo? Después de todo, con un poco más de comercio y bienes en este pueblo, puedo hacer que usted y su abuelo estén un poco más cómodos. Su voz se volvió más grave y áspera. A menos que usted y él no quieran eso. Chad, comprendiendo la amenaza subyacente, inclinó la cabeza.
Por supuesto, señor Cabondi. Más tarde ese día, le conté a mi abuelo, Oscar Joaquín de la Rosa, sobre el nuevo trabajo que me ofreció mi jefe, pero como siempre, él estaba en contra. Es demasiado peligroso, Yasutora. Protestó Oscar. Incluso aquellos con experiencia en el manejo de esos monstruos pueden morir fácilmente ante ellos, y tú estás a punto de adentrarte en el corazón de su territorio. Chad suspiró. Lo sabes, pero no tengo elección en este asunto, abuelo, replicó. Si desafío a Cabondi, descargará su ira sobre ti y perderé a la familia que me queda. Oscar se tapó la cara con la mano derecha. Yasutora, ambos sabemos que me queda poco tiempo y no quiero pasar el resto temiendo por tu vida ni trabajando para esos gilipollas. Chad dejó escapar un suspiro. Lo sé, pero, fuiste tú quien me enseñó a proteger a los demás, ¿verdad? ¿Por qué me niegas la capacidad de protegerte? La mirada del anciano se suavizó. Yasutora, ceder ante las amenazas y doblegarse ante el mal no me protege, solo me convierte en rehén e incapaz de proteger siquiera a mi propio nieto de cualquier daño. Oscar colocó ambas manos sobre los brazos de Chad y lo miró avergonzado. Pero dado el gran poder y la fuerza que posees ahora, solo puedo esperar que puedas regresar sano y salvo. Al día siguiente, en las afueras de la ciudad, me encontré con un grupo de hombres que se preparaban para proteger una hilera de camiones cargados de mercancías con destino a una ciudad cercana, a más de media hora de distancia. Muchos de ellos eran Fullbringers como yo, contratados en Exquation. Otros eran Kinkis, que habían renunciado o desertado del reino sagrado. Cada uno de ellos era bastante poderoso por sí solo. Pero era obvio que yo era su principal fuerza en el viaje para atravesar las tierras muertas de una pieza. Pero como siempre, las cosas nunca fueron tan sencillas. Chad respiraba con dificultad mientras luchaba por ponerse de pie, con el cuerpo cubierto de moretones y cortes, mientras el resto de su grupo yacían muertos. Estaba rodeado por varios arrancar. Bueno, seguro que tenemos a alguien muy duro, ¿eh? Un arrancar bajito y pelirrojo se dirigió al resto de su grupo, compuesto por una mujer de pelo largo y rosa con máscara de conejito y un hombre corpulento, de piel bronceada y pelo corto y negro. Debe ser uno de los agentes especiales de la Exquation, si me atrevo a adivinar, comentó la mujer. Aunque, como no le veo el emblema plateado, podría ser mejor que el promedio. El arrancar más grande y de aspecto más anciano con una máscara de cuerno de toro y calavera resopló y luego miró al hombre pelirrojo. ¿Deberíamos llevarlo de regreso a la base y hacer que los otros Oyous se lo coman? El pelirrojo negó con la cabeza. No, es demasiado problema, y colocó la hoja de su zampacudn bajo el cuello de Chad. Mejor mátalo ya y acabemos con esto. En ese momento supe que había fallado en honrar la esperanza de mi abuelo de regresar sano y salvo. Solo pude cerrar los ojos y prepararme para mi fin. Eso fue, hasta que llegó él. Una repugnante perforación en la carne fue todo lo que escuchó el arrancar de cabello negro antes de mirar hacia abajo y ver que un enorme agujero había atravesado su pecho, corazón y columna. «¿Qué?» exclamó el hombre con su último aliento antes de que la sangre le llenara los pulmones y la garganta antes de desplomarse muerto en el suelo. Para horror de los demás arrancar. «Aldegulk». Intentó gritarla a arrancar, pero otra flecha sagrada le arrancó la cabeza del cuello y se desplomó junto a su camarada. El arrancar pelirrojo retrocedió asustado, alejándose de sus camaradas caídos, solo para chocar repentinamente con alguien detrás de él. Justo en ese momento, notó que todo su cuerpo se partió en dos antes de que ambas mitades se partieran y aterrizaran en el suelo del desierto. Mientras tanto, la sangre del hueco se derramaba y empapaba la tierra. Chad luego miró a su salvador, que resultó ser un adolescente de pelo largo y naranja con un estilizado uniforme de Kinky que empuñaba un largo arco negro sólido en su mano izquierda. «¿Estás bien?», dijo el adolescente mientras extendía su mano y Chad, en muestra de agradecimiento, la tomó. 93. Amistad entre las tierras muertas. Siguiente entonces, empezó a decir Ichigo antes de sacar un encendedor y un paquete de cigarrillos. Sacó uno y lo encendió antes de fumarlo. Tus camiones y. Miró los cadáveres cercanos de la tripulación de Sado. ¿Tus hombres querían entregar mercancías a la ciudad cercana de esta zona? Sado asintió. Mi pueblo se está quedando sin provisiones y el jefe insistió en que me uniera a esta tripulación para protegerlos. Sus puños comenzaron a temblar mientras observaba a sus camaradas caídos. No esperábamos nada más que Oyous normales, pero no teníamos ni idea de que los arrancar también patrullaban por aquí.
Ichigo miró fijamente a Chad un momento y se encogió de hombros. Sí, bueno, a veces el viejo saco de huesos envía a algunos números a rondar por la ciudad por si algún Kinki o Fullbringer solitario decide arriesgarse en las tierras muertas. Luego exhaló otra bocanada de humo. Pero en tu caso, dada la reputación de tu pueblo, dicho saco de huesos pensó, con razón, que podría acabar con él muriendo de hambre. Chad permaneció en silencio mientras asimilaba lo que decía Ichigo. Ya veo, bueno, me aseguraré de informarle eso al jefe cuando yo y el resto regresemos, anunció antes de subir a uno de los camiones, para sorpresa del príncipe negro. Oye, ¿no me vas a pedir que te ayude o algo así? Pregunta Ichigo. Que me haya encargado de esos arrancar no significa que todos estuvieran patrullando esta zona, y si sigues haciendo viajes así, no podré salvarte esta vez. Sado miró a Ichigo y sonrió. Es un buen gesto, mi príncipe, pero prefiero que no te metas en mis asuntos ni te preocupes por mí. En cualquier caso, pediré más ayuda a los agentes de Exquation de ese pueblo cercano. El adolescente de pelo naranja resopló. Conseguir más ayuda no servirá de nada si no son lo suficientemente fuertes para controlar a los números de por aquí. Luego exhaló otra bocanada de humo. Pero, si me pagas lo suficiente, podría ayudarte un poco más. Sado entonces miró al príncipe con nerviosismo. No, en serio, de repente, Ichigo golpeó su mano derecha contra el camión. Mira, dijo en voz baja, mirando fijamente a Chad a los ojos. No suelo esforzarme por ayudar a gente así, sobre todo cuando estoy trabajando, y como eres de las pocas personas que conozco que no se comporta como un cabrón con derecho a todo, prefiero no dejar que te maten en una carrera suicida. Sin embargo, Chad seguía inseguro e Ichigo suspiró. De acuerdo, ¿qué te parece esto? Déjame cuidarte esta vez y no volveré a molestarte con esto nunca más. Luego le ofreció la mano derecha. ¿Trato hecho? Sado luego miró la mano del príncipe y, sabiendo que el adolescente no aceptaría un no por respuesta, respiró profundamente antes de agarrar y estrechar la mano de Ichigo. Trato. El príncipe entonces sonrió. Mi nombre es Ichigo Kurosaki. El hombre corpulento le devuelve la sonrisa. Y el mío es Yasuoda Sado, pero puedes llamarme Chad. Esa fue la primera vez que conocí a Ichigo Kurosaki. A pesar de todas las historias sobre el príncipe como un guerrero respetable y renombrado, sucesor del mismísimo Iwatch, solía actuar de forma grosera y bastante despectiva con quienes lo rodeaban. Aún así, hizo todo lo posible por salvarme. Finalmente, cuando regresé con el jefe y le conté lo sucedido, me dijo que acababa de llamar a Exquation anticipándose a eso y que ahora enviarían varios agentes especiales para encargarse de los arrancar que rodeaban las tierras muertas cercanas. Con el paso de las semanas, más arrancar desaparecieron y los ataques de Olou disminuyeron. En poco tiempo, la red de mi jefe se extendió a otras ciudades y pueblos protegidos del estado, mientras mi amistad con Ichigo crecía. Pero lo que no sabía era acerca de los oscuros secretos que se escondían debajo de todo. 3 meses después en el desierto entonces, ¿deduzco que eres Ichigo Kurosaki? Preguntó Oscar al joven adolescente y luego miró al anciano con sorpresa. Ah, sí, respondió el príncipe negro confundido. ¿Pero no deberías estar en una de las ciudades o escondiéndote, abuelo? Preguntó. Que no haya muchos huecos en esta zona ahora no significa que ya no sea peligroso. Oscar sonrió y sopló el aroma de su cigarro. Puedo apañármelas sola, muchacho, y además, quería dirigirme a ti personalmente, donde nadie más me vea. Ichigo miró al hombre mayor y, tras observarlo un rato, asintió lentamente. Muy bien, ¿qué quieres? Oscar sonrió. Primero, quería agradecerte por salvar a mi nieto de esos arrancars hace tantos meses. Lo habría hecho antes, pero no eres precisamente una persona fácil de rastrear. El príncipe negro sonrió con suficiencia. Bueno, prefiero respetar mi privacidad, ¿algo más? Sí, y esto es más bien una petición. Oscar guarda silencio un momento. Si mi nieto Sado finalmente llegase al mundo solo, ¿lo cuidarías cuando yo muera? Preguntó el anciano. Porque me tranquilizaría mucho tener a alguien como tú como amigo. Ichigo resopló. ¿Para qué usar mis conexiones como príncipe y conseguirles a ti y a tu nieto mayores ventajas en la vida? Acusó con dureza, pero Oscar simplemente negó con la cabeza. Simplemente deseo que ambos continúen su amistad como siempre ha sido, apoyándose, confiando y protegiéndose mutuamente en la necesidad. Después de todo, sin mí, mi hijo no tendrá familia. El adolescente se detuvo un momento, miró a otro lado con culpa ante la acusación y luego volvió a mirar a Oscar.
Quiero decir, no parece que vayas a rendirte pronto, sobre todo por lo bien que te estás comportando aquí afuera. Oscar rió suavemente. Quizás, bajó la voz, pero con mi salud actual, mi momento debería haber llegado hace años de no haber sido por los recientes avances de la medicina. Pero pronto, incluso ese tiempo tan corto llegará a su fin. Ichigo miró a Oscar con especial atención y se frotó la nuca. Mira, no tengo ningún problema en seguir siendo amigo de Chad mucho después de que te hayas ido. Lo habría hecho incluso si no me lo hubieras pedido, fulminó con la mirada al anciano. Pero tengo la sensación de que no te vas a morir solo por problemas de salud. Oscar miró fijamente a Ichigo y su rostro se endureció. Eres muy perspicaz, zagal, a pesar de tu edad. Sus ojos ámbar brillaron bajo su sombrero con determinación. Muy bien, te diré la otra razón por la que estoy aquí. Mientras tanto, dentro de la mansión del chacal, dentro de su oficina de Kobandi, una avispa blanca aterrizó repentinamente sobre su escritorio mientras él estaba de espaldas, y de sus ojos negros, aparecieron dos imágenes holográficas. Una de ellas mostraba a una mujer arrancar con falda negra y armadura plateada. Sobre su cabeza, una máscara de cuerno de carnero la cubría a modo de casco, mientras que su larga cabellera verde le caía desde la nuca y tenía una marca roja sobre la nariz. A su lado, su Zanpakuzen yacía envainada, y junto a ella, un hombre alto, delgado pero musculoso, de pelo corto y negro, con una amplia sonrisa, vestía un uniforme negro y, a la espalda, una enorme Zanpakuzen con forma de media luna. Neil Noitra, saludó Kobanda antes de girarse para mirarlos. ¿Qué placer debo a esta visita? Neil entrecerró los ojos. Llevamos varios meses sin que los arrancar participen en tus rondas comerciales, Kobandi, explicó con severidad. Espero que eso te haya dado tiempo suficiente para prepararte. El chacal sonrió. Mientras no haya más desertores en sus filas, creo que no tenemos de qué preocuparnos. No intentes echarnos la culpa, cabrón, amenazó Norita apretando los dientes. Porque fuiste tú quien decidió enviar a tus hombres antes de que tuviéramos la oportunidad de detener a los números. Kobandi entonces se rió de la amenaza. Quizás. Pero también quería asegurarme de que no haya más cabos sueltos por tu parte de los que esperas por la mía. Tanto Nortria como Neil miraron al hombre en silencio mientras tomaba asiento. Ahora bien, dado que la naturaleza de nuestra alianza ha quedado clara, ¿pasamos a tratar el asunto? 94. Para oponerse al mal siguiente, así que aquí es donde vives, comentó Ichigo con aires de admiración mientras observaba el interior de la sala de estar de la casa de Chad, que tenía una decoración sencilla pero elegante, con suelos de mármol y baldosas marrones, papel pintado amarillo brillante, elegantes asientos y mesas, y muebles estampados. Una gran chimenea de piedra lisa se alzaba a la izquierda de la habitación, mientras que a la derecha se alzaba un enorme balcón con vistas al resto de la villa. Este se abría a un arco que albergaba varios jardines con una fuente en el centro y una enorme piscina al final de un sendero inclinado. No sabía que ser escolta de un grupo de repartidores pudiera ser tan rentable. Chad se encogió de hombros. Mi jefe siempre es generoso con quienes le sirven bien y fielmente, ya sea con dinero o con arreglos de vivienda. Entonces Ichigo se deja caer dulcemente. Entonces estás diciendo que, tu jefe te da estas cosas gratis solo por hacer un buen trabajo. Chad miró a su amigo con curiosidad. Hay otras maneras de pagar a la gente además del dinero, Ichigo, y por eso no diría que mi nueva vivienda es algo que conseguí gratis. Salió al balcón y contempló la mansión de Korinoi en la cima de una colina aún más alta. Básicamente, todo esto lo veo como un privilegio y nada más. Ichigo entonces miró a Sado con extrañeza. Si tú lo dices, Chad, pero aún así, el príncipe se sentó en un sofá y se puso ambas manos detrás de la cabeza. No entiendo por qué estás tan decepcionado a pesar de que tu jefe te dio una mansión literal para que vivas con tu abuelo. Chad se quedó callado un rato y empezó a agitar el puño. Digamos que tiene altas expectativas para quienes cumplen sus órdenes, y poca paciencia para quienes no las cumplen. Ichigo entonces levantó una ceja. Entonces, ¿es un capo de la droga o algo así? El puño de Sado entonces se aprieta y Ichigo al ver esto deja escapar un profundo suspiro. Mira, Chad, empezó a decir Ichigo mientras se acercaba a su amigo. He visitado muchas ciudades protegidas por todo el mundo, desde mi país natal, Japón, hasta Estados Unidos, y esta no es la primera que veo tomada por un delincuente, y tampoco tengo derecho a decirte cómo vivir tu vida. Sado entonces miró a Ichigo confundido. ¿No lo harás? Ichigo se encogió de hombros.
Oh, claro que hay muchos criminales que cometen delitos solo por beneficio personal, para hacerse un nombre o incluso para obtener poder sobre otros. Pero también hay otros criminales que cometen delitos solo para sobrevivir, para apoyar y proteger a sus seres queridos, y la mayoría de las veces no tienen otra opción. Se apoyó en el banco mientras Chad miraba al joven con asombro. Y es obvio que tú eres de los últimos. Sado entonces tomó todo lo que dijo Ichigo y luego se miró a sí mismo y pensó en su abuelo. Entonces, ¿no crees que vivo una vida vergonzosa? Ichigo permaneció en silencio un momento y luego miró al cielo. Mentiría si dijera que no, pero entonces parecería un maldito hipócrita si lo admitiera, principalmente porque, no tengo una vida tan honorable. ¿Pero no te esfuerzas por salvar y proteger a la gente? Preguntó Sado confundido, pero Ichigo simplemente negó lentamente con la cabeza. No por elección propia, respondió el príncipe con tristeza. Como ya dije, no tengo por costumbre salvar gente, sea o no parte de mi deber, y a menudo la gente que he salvado son unos canallas que ni siquiera vale la pena salvar. Como nobles presumidos que menospreciaban a los demás, cabrones racistas que preferirían morir antes que ser salvados por un monstruo híbrido, entrecerró los ojos con tristeza. O monstruos que cometen los peores crímenes imaginables y me restriegan en la cara que les ayudo a salirse con la suya. El rostro de Chad se ensombreció al mirar a Ichigo. ¿Pero qué pasa con los inocentes y los que necesitaban ser salvados? Ichigo lo pensó un momento y luego suspiró. Ellos como tú son la excepción, Chad, y si acaso, esas son las únicas personas que quiero proteger y que valen la pena salvar, pero no. Mi trabajo es salvar a todos, sin importar quiénes sean, porque es mi deber como príncipe negro. Sado miró entonces a su amigo con tristeza y se esforzó por encontrar algo que decirle para consolarlo. ¿Y de verdad no tienes nada que decir al respecto? Ichigo miró a Sado, respiró hondo y alzó la vista al cielo. Si consideras un ultimátum como una opción, como el príncipe negro, soy el sucesor de Iwatch al trono del rey de las almas. El eje viviente que une los tres mundos, para actuar como gobernante absoluto del reino santo, y para desempeñar ese papel, uno debe valorar todas las vidas por igual, hacer los sacrificios necesarios por el bien común y, sobre todo, ser un servidor del pueblo para actuar como su protector y líder. Sus manos comenzaron a temblar. Pero, nunca podré ser esa clase de hombre, Chad. Luego miró a lo lejos. Odio demasiado al mundo para eso. Fue entonces cuando comprendí que Ichigo Kurosaki, el príncipe negro, el sucesor de Dios, no era tan diferente a mí, salvo por estar en una situación mucho peor. Así como yo me vi obligado a vivir en el crimen para mantener a mi único familiar, él se vio obligado a ser un santo y un rey para servir al mundo, sin importar cuán bondadoso o cruel fuera. Entonces Chad miró su mano izquierda. No sabía qué decir para aliviar su angustia ni cuándo tenía derecho a hacerlo. Pero esos pensamientos quedaron en suspenso. Cuando entonces comenzó la invasión de repente, sin previo aviso, tanto Ichigo como Chad sintieron la presencia de miles de Hoyous rodeando la ciudad junto con varios arrancars. ¿Qué demonios? Preguntó Ichigo al ver a los espíritus malignos reuniéndose alrededor de la ciudad. ¿Intentan atravesar la barrera con su superioridad numérica o algo así? Sin embargo, Sado miró al cielo más de cerca y entonces una horrible revelación lo golpeó. No, vienen porque no hay barrera que los detenga. ¿Qué? Ichigo casi gritó y cuando volvió a mirar hacia arriba, no solo no había ninguna barrera, sino que los huecos pululaban en masa sobre la ciudad. Pero antes de que pudiera tensar su arco y abatirlos a todos, de repente recibió una llamada de su teléfono y contestó de inmediato. Ichigo. Gritó Robert desde el teléfono. ¿Cuál es tu posición? Entonces Ten gruñó al responder. Estoy en el sector 58, pero estoy un poco ocupado lidiando con esta invasión de Hoyous ahora mismo y, por alguna razón, las barreras de la ciudad están caídas. Robert murmuró algo para sí mismo y luego le respondió a Ichigo. Entonces eso lo confirma. El príncipe se estremeció al oír las palabras del comandante. ¿Qué quieres decir? Me refiero a Kurosaki, que casi todas las ciudades del estado tienen sus escudos bajados y están siendo atacadas por hordas de Hoyous. Mientras hablamos, los corazones de Ichigo y Chad casi se detienen por la sorpresa y el miedo ante lo que acababan de escuchar mientras Robert continuaba. Y no solo eso, sino que las puertas del sol también están caídas. Lo que significa que, hasta que lleguen los refuerzos, tú y las fuerzas actuales de la ciudad tendrán que luchar contra el enemigo por su cuenta. Mientras tanto, hay que llevar a los ciudadanos a los refugios subterráneos lo antes posible, ¿entiendes?
explicó Robert. Ichigo aprieta las manos con frustración y Chad se pone rígido. Ichigo respiró hondo. Sí, lo entiendo, comandante, puede contar con nosotros. Colgó el teléfono. De acuerdo, le sugiero que luche junto a mí o lleve a su abuelo al refugio. Apuntó con su arco negro a los membrillos. Porque, de cualquier manera, las cosas se van a complicar muy pronto. Y justo cuando Ichigo advirtió que mi ciudad natal estaba destrozada por la invasión Oyou. Mientras los gritos de inocentes llenaban el aire y los soldados y agentes luchaban y morían en palomas para proteger la ciudad, intenté desesperadamente encontrar a mi Abileo dentro de la vida para ponerlo a salvo. Pero entonces, sentí una oleada masiva de poder espiritual proveniente de la mansión del Chacal, algo que pensé que no debería ser posible. Mientras tanto, en la mansión del Chacal, Oscar se encontraba de pie junto a una pila de hombres y mujeres inconscientes, estirando los brazos y crujiendo el cuello como si estuviera haciendo ejercicio. Vaya, vaya, comentó el señor del crimen con sarcasmo mientras observaba a sus hombres caídos sentado en su escritorio. No esperaba que el querido abuelo de Sado demostrara ser tan luchador. Luego volvió la mirada hacia el anciano. Aunque tengo bastante curiosidad por saber por qué decidiste asaltar mi casa mientras estamos en medio de una invasión. Oscar cerró los ojos y se doró los brazos. Digamos que prefiero encargarme de quien está orquestando esta invasión para acabarla definitivamente. Luego miró fijamente a Cavendish. Además de acabar para siempre con tu tiranía sobre esta ciudad. El Jack le soltó una risita. Una afirmación atrevida, pero ¿tienes alguna prueba que la respalde? El anciano entrecerró los ojos. ¿Qué tal el hecho de que tu mansión sea el único lugar que no esté siendo atacado por huecos, o que tus hombres sean ignorados mientras que los inocentes sí, o quizás, sacó una avispa blanca del bolsillo de su camisa? El hecho de que la encontraran zumbando por tu casa y que, tras pedirle a uno de mis amigos que la revisara, encontrara esto. Presionó un botón oculto en la parte superior de la cabeza de la avispa blanca y apareció una grabación holográfica de Covendía hablando con Neil y Noitra. Lo cual ensombreció el rostro del señor del crimen, antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. ¿Seguro que llegamos a algún acuerdo?, ofreció Cabondi. Pero Oscar permanece impasible. El señor del crimen comenzó a rodear al hombre. Después de todo, ustedes deberían saber que, una vez que mis crímenes sean conocidos tanto por el Reino Santo como por Exquation, toda la ciudad quedará bajo ley marcial y los escasos derechos que tengan los civiles les serán arrebatados indefinidamente, y no solo eso, enseñó los dientes con una sonrisa repugnante. Su nieto podría ser ejecutado por ser cómplice directo de mis crímenes. Oscar guarda silencio un momento antes de soltar un bufido desdeñoso. Simplificas demasiado las políticas de ambas naciones si te atreves. De verdad, confundirían a un peón desprevenido con un cómplice, y estoy aún más seguro de que cualquier ley marcial que invoquen solo durará lo que dure hasta que finalmente te reemplacen. Entonces, entrecerró los ojos y miró a Covendía, quien entonces se esforzó por contener la sonrisa. ¿Tanta fe ciega tienen en esos santurrones?, preguntó el capo con un tono de voz cargado de irritación. Lo suficientemente justos para creer que mereces una segunda oportunidad, cuando descubrieron tu traición la última vez. No me hables de traición, espetó Covendía furioso, enseñándole los dientes a Oscar. Solo quería expandir mi negocio al mundo exterior y hacer de esta ciudad una ciudad mucho más próspera que nunca. Pero en lugar de reconocerlo, ambos permitieron que su moral y su orgullo se interpusieran en su buen juicio. Lo que a su vez hizo sufrir a la gente de este querido asentamiento. Oscar entonces clavó los ojos en la cara, furioso. ¿Y trataste de enmendarlo poniendo en peligro la vida de miles de personas con tus tratos con los huecos? ¿Cómo soluciona eso algo? El chacal miró fijamente al anciano un instante y soltó una risa oscura y cruel. Oh, me temo que no está viendo la situación completa, señor. Se sentó en una de las sillas, se giró hacia atrás y apoyó los brazos en ella. Verá, los Arrancar, he hecho un trato y dijeron que si bajaba las barreras de todas las ciudades protegidas del Estado, prohibirían a los Oyous, o al menos a los de su ejército, atacar a mi tripulación en las tierras muertas y las ciudades. Además, dado que su objetivo principal es matar a todos los Kinky y Fullbringers que se aliaron con el Reino Santo y Exquation, continuó, y Oscar llegó a una conclusión aterradora. Podrías gobernar todas las ciudades del Estado sin oposición. Sus puños temblaron de rabia. Esto nunca se trató de ayudar a nuestra gente, sino de obtener más poder y vengarme de quienes te llevaron ante la justicia.
Se puso en posición de combate. Pensar que me dejé cegar ante tanta maldad y ser tan cobarde como para permitir que mi nieto te usara. El poder espiritual de Oscar se elevó de su cuerpo hasta el punto de que rápidamente hizo retroceder el aire a su alrededor. Pero termina aquí hoy. Covendi entonces observó el creciente poder que Oscar desató. Pero la mayoría de la gente se acobardaría o al menos sería imitada. El hombre mantuvo la calma mientras se levantaba lentamente de su silla y rodeaba al anciano una vez más. Es una pena, de verdad, dijo con un tono ligeramente decepcionado. Pero igual que con el Reino Santo y Exquation, sus ojos brillaron con un oscuro y siniestro verde esmeralda y luego sacó algo oculto bajo su camisa blanca. Dejas que tu presunción te ciegue ante el mundo. De repente, Oscar se vio rodeado por docenas de pilares que se transformaron en el suelo y formaron una jaula improvisada a su alrededor y mientras el anciano los miraba, se dio cuenta de que también estaban infundidos con el poder espiritual de Primlor. Permíteme ilustrarte sobre cómo logré desactivar los escudos de todas esas ciudades. Sacó un collar que tenía un colgante dorado adherido a él en forma de un pequeño ídolo tribal. El dorado, reflexionó el chacal mientras frotaba el colgante dorado entre los dedos. Un fulgurín que me permite manipular y reestructurar cualquier tipo de objeto creado por el hombre. Ya sea arquitectura, tecnología o incluso la ropa, imbuida de mi poder espiritual, y cómo infundí dicho poder en la vestimenta de todos mis hombres cuando llegaron a esas ciudades, pude usarlos para extender mi influencia por todos esos asentamientos del estado. Hasta el punto de poder desactivar esos molestos escudos y las puertas solares que los Kinky usaban para teletransportarse. Luego, con aire de suficiencia, se acercó a Oscar, que estaba atrapado. Pero, claro, puede con la misma facilidad encarcelar y aplastar a cualquiera que se atreva a interponerse en mi camino. Entonces, con un solo pensamiento, un enorme pilar se formó de repente y descendió del techo sobre el anciano, pero en lugar de aplastarlo, lo aplastó. Oscar lo atrapó con una mano, para sorpresa del chacal. Tienes un fulgurín realmente asombroso, y conociendo sus capacidades, no es de extrañar que tantas ciudades cayeran ante su poder a la vez, pero, por desgracia sacó una moneda de oro del bolsillo izquierdo de su pantalón. Soy el peor oponente al que te puedes enfrentar. Colocó la moneda delante de su cara. La banda sonora de elección. Medieval Total War 2 Host. Spanish Battle Llamas de Liberación. La moneda de oro se transformó entonces en una elegante espada larga, con el águila formando una guarda dorada y la serpiente curvando la mitad inferior de la hoja. Mientras brillantes llamas de bronce danzaban entre sus filos. Sin embargo, a pesar de la exhibición radiactiva del arma, Harkle simplemente sonrió con sorna. ¿Y qué hará exactamente ese pequeño petardo?, preguntó con sarcasmo. Salir de tu prisión con solo quemarte no será suficiente. De repente, Oscar cortó todos los pilares de piedra en un instante, para gran incredulidad del señor del crimen, y cuando miró las marcas brillantes cortadas de los pilares, se dio cuenta de que se estaban rompiendo hasta que no quedó nada visualmente de ellos. Llamas de la liberación, anunció Oscar. No producen llamas que reduzcan las cosas a cenizas, sino que rompen los enlaces moleculares de todo lo que se encuentra envuelto en ellas. Sea tierra, piedra o incluso carne y huesos. Entonces levantó la espada llameante hacia su rostro y el Harkle comenzó a retroceder lentamente, aterrorizado. ¿Entonces estás dispuesto a rendirte y, una vez más, enfrentar el juicio por tus crímenes?, preguntó el anciano. Pero Covendi se limitó a burlarse, indignado. No te engañes, viejo bastardo. Luego formó varios pilares más con las paredes detrás de él y luego los lanzó hacia Oscar, quien casualmente los cortó a todos, pero el Harkle se negó a ceder y luego cambió de formar pilares a formar cañones entre la pared y disparar bolas de piedra sólida a altas velocidades incluso mientras el viejo Fullbringer continuaba cortándolos rápidamente. Soy el alma de este pueblo, quien lo mantuvo unido cuando esos santurrones nos abandonaron. Fui quien les dio a sus hijos trabajo y techo bajo sus dos cabezas desagradecidas cuando nadie más lo hizo, y si no hubiera sacrificado a unos cuantos indeseables, todos habríamos vivido y muerto en la pobreza. Entonces juntó las manos e hizo que dos de las paredes de su oficina se estrellaran contra Oscar, solo para que él también las partiera. Deberían estar ayudándome junto a su nieto, por el bien de esta ciudad, este estado, todo este país. No defendiendo a dos hombres despiadados a quienes no les importamos nada. Oscar gruñó ante ese comentario y luego apuntó su espada al señor del crimen.
Fuegos de pureza, fuegos de pureza. Entonces, en un instante, un infierno de bronce rodea repentinamente a Hackle, pero en lugar de desintegrarlo, solo el suelo y el techo se vieron afectados, atrapándolo en un infierno de fuego de bronce. Así que preferirías el Reino Sagrado y Exquation, dos organizaciones que arriesgaron sus vidas a diario y se esfuerzan al máximo para ayudarnos en esta guerra. Hacer la vista gorda ante tus atroces crímenes y volverte tan corrupto como tú. Acusó Oscar furioso mientras apuntaba con su espada a Cabondi, quien solo pudo gruñir de frustración. Lo único que te importaba en todo esto eras tú mismo, y estás tan cegado ante este simple hecho, que terminas creyéndote tus mentiras. El chacal estaba a punto de replicar una vez más. Hasta que oyó a alguien salir de la puerta y sonrió cruelmente al ver quién era, mientras Oscar observaba con temor. ¿Algnio? Preguntó Sado con un tono de confusión y traición. 95. ¿La última defensa de un soldado siguiente al vino? Sado le habló a su abuelo al verlo de pie junto al chacal con una espada llameante apuntándolo. Antes de que pudiera reaccionar, Chad se encontró repentinamente con ambos brazos y piernas enterrados, atados por dos pilares de piedra, y a pesar de su fuerza, no pudo liberarse. Es una lástima, muchacho, el chacal se rió de su encarcelamiento. Que tengas que ver a tu querido viejo así, su sonrisa se desvaneció. Pero aprecio que te hayas convertido en mi rehén. Deja a mi nieto fuera de su cobandi. Rugió Oscar indignado mientras avivaba las llamas de su espada. Tu bagatela es entre tú y yo. Sin embargo, el señor del crimen se rió. Me temo que se metió en esto justo en el momento en que se involucró en mis asuntos. Soltó una risita disimulada al mirar a Chad. Pero, sinceramente, si hubiera sabido del poder que ejercías tú en lugar de tu nieto, habría cambiado de objetivo hace años. El chacal formó mentalmente una roca con púas bajo la barbilla de Chad. Bueno, vive y aprende, miró la espada de Oscar. Ahora, suelta tu Fulbring, ordenó el hombre cruel, y Oscar, al ver pocas opciones, obedeció y arrojó su libertad al suelo. Luego, sin previo aviso, el chacal usó la luz portadora para abalanzarse sobre el anciano, le dio un puñetazo en la cara con suficiente fuerza para derribarlo y luego procedió a golpearlo sin piedad, para gran horror de Chad. «Abuelo», gritó Sado al ver a su abuelo abatido y luchando en vano por liberarse de sus ataduras de piedra, reforzadas espiritualmente. «¿Eso es lo que esperabas, viejo mierda?», gritó el chacal sin dejar de golpear a Oscar en la cara. ¿Crees que puedes entrar en mi casa, meterte en mis asuntos, en mi vida, y atreverte a creer que puedes hacerme justicia en mi territorio? Luego agarró a Oscar por el cuello y lo levantó. Soy dueño de todos los que viven y respiran en esta ciudad de mala muerte, incluyéndote a ti, es mocoso despreciable, y si hay justicia, la haré solo yo. Sin embargo, a pesar de la paliza y los insultos, Oscar rió con amargura. Entonces, ¿por qué tienes las manos tan débiles contra la carne de un viejo cabrón, oh, gran señor de la ciudad? Insultó a Jackie, para su irritación. Pero entonces, al observarlo de cerca, se dio cuenta de que apenas le había infligido moretones leves en la cara y, al sentir un dolor punzante en la mano, se dio cuenta de que sus manos sangraban profusamente por los incesantes puñetazos que le propinó. Enfurecido al ser visto como débil incluso mientras abatía a su enemigo rendido, el chacal formó otra lanza del suelo, la agarró con una mano y se preparó para usarla para empalar el cráneo del anciano. Ante la protesta de Sado y la aceptación de Oscar. Sin embargo, antes de que el señor del crimen tuviera la oportunidad de hacerlo, una flecha Kinky le arrancó el brazo. El chacal gritó de dolor mientras la sangre le manaba del muñón. El miembro amputado cayó al suelo, y poco después, varias flechas más destruyeron las ataduras de Chad, liberándolo. Gritó Ichigo desde una ventana abierta. Fui a ver cómo estabas, abuelo, a ver si necesitabas ayuda. Luego miró al chacal sangrante que luchaba por levantarse del suelo. No te causó muchos problemas, ¿verdad? Oscar sonrió. Ninguno que no pueda controlar yo mismo, respondió con serenidad. Tomó su espada y caminó hacia Chad, quien lo miró con asombro y confusión. ¿Albino? Tartamudeó Sado dócilmente, y Oscar le puso la mano derecha en el hombro. Lamento que tengas que presenciar ese llanto, Sado, pero te aseguro que te contaré todo lo que necesitas saber cuando salgamos de aquí. ¿Y qué les hace pensar que alguno de ustedes podrá irse? El chacal habló en voz baja mientras se apoyaba en su escritorio y agarraba su colgante, que empezó a brillar con un verde claro. Me aseguraré de que todos y cada uno de ustedes sean enterrados vivos antes de que den un solo paso fuera de esta oficina.
rugió mientras toda la mansión comenzaba a temblar. Pero antes de que Ichigo u Oscar pudieran detenerlo, un descorrer se abrió paso repentinamente detrás del hombre lisiado y aparecieron dos figuras. Nejiel y Norita. Y al ver a los dos espada el chacal sonrió triunfante. Ahora sí que les va a tocar la lotería, cabrones, presumió con suficiencia, de pie junto a los dos espada. Ahora que mis dos compañeros están aquí, por fin se van a arrepentir de haberse metido conmigo. Norita miró entonces al hombre sonriente con confusión, y sin previo aviso, Noir clavó su gran Zanpakuto en forma de media luna por detrás de la espalda del Crimlord y la expulsó por el pecho, mientras un torrente de sangre roja brotaba de la herida y de su boca. ¿Qué? Tartamudeó el chacal débilmente mientras miraba a la sonriente Nortria y al indiferente Neil. Creí que teníamos un trato. Teníamos un trato, lo corrigió Nejiel. Uno que no tiene ningún efecto. El hombre herido de muerte entonces abre los ojos con miedo. Nejiel cerró los ojos. No te equivoques, hiciste un excelente trabajo al cumplir con tu parte del trato, desactivando esos escudos y permitiéndonos devastar las fuerzas enemigas, pero desafortunadamente. Se calló. Eres demasiado manipulador para tu propio bien. Terminó Norita, mientras el chacal caía de rodillas. Manipulador. Gritó el señor del crimen. Hice todo lo que me pidieron a cambio de ganar más poder sobre las demás ciudades. ¿Cómo voy a ser manipulador? Sencillo, Nejiel empezó a responder y al instante atravesó la garganta del hombre con la hoja de su Zanpakuto. Querías gobernar a tu pueblo como un rey. Le abrió la garganta de un solo golpe, provocando que el hombre se ahogara aún más con la sangre. Cuando en realidad solo puede haber un rey cuando se somete al nuestro. El chacal miró a los dos arrancar con odio por su traición antes de que la vida se desvaneciera de sus ojos y luego se desplomara muerto en el suelo. Los dos espada entonces miraron hacia sus próximos objetivos, mientras Ichigo los miraba con disgusto. Así que terminaste jugando con tus aliados para darles lo que querías antes de descartarlos como basura, dijo el príncipe negro con desprecio. Sabía que ustedes, los Hoyous, eran unos bastardos, pero no pensé que caerían tan bajo. Nejiel entonces miró a Ichigo con una ceja enarcada. Así que el divino príncipe Kinki cree que los Hoyous deberíamos tener una moral más alta que los simples humanos. Preguntó con sarcasmo mientras miraba fijamente los ojos demacrados y sin vida del señor del crimen. Si no lo hubiéramos traicionado, él nos habría hecho lo mismo con el tiempo, y es su culpa por no prever algo tan obvio. La espada entonces señaló a Ichigo con su espada. Pero, claro, no espero que un arrogante Kinki como tú sepa nada de normas, y mucho menos de honor. El rostro de Ichigo se ensombreció, mientras su poder espiritual comenzaba a elevarse, haciendo que el aire en el área se sintiera pesado. ¿De verdad? Cargó una flecha Kinki del doble de grande que él. Entonces supongo que debería dejar de tratarte bien. Entonces disparó la flecha a Nejiel, quien inmediatamente la atacó con su espada. Tras forcejear un poco para contenerla, la espada logró cortar el proyectil por la mitad, y los otros dos fragmentos explotaron y destruyeron la pared tras ella. Mientras Noitra la miraba preocupada, Nejiel, percibiendo su angustia, lo miró. Yo podré encargarme del príncipe negro, mientras tú te encargas de los rezagados, su rostro se suaviza. ¿Te parece bien? Noirta la miró fijamente por un momento y luego se burló. Está bien, Nejiel, no tienes que cuidarme tanto. Luego entrecerró los ojos. Solo asegúrate de regresar en una sola pieza, dijo, y Neil le devolvió la sonrisa. Por supuesto, respondió ella y procedió a atraer al príncipe negro a otro campo de batalla. Mientras tanto, Nortria centró su atención en Oscar y Chad y sonrió con malicia. Ahora es hora de acabar con el resto de las alimañas. Rió con alegría mientras se abalanzaba sobre los dos Fullbringers, solo para que Oscar conjurara de inmediato un círculo de fuego bronceado a su alrededor con su espada. Cuando el espada intentó desviarlo con su Zanpakuto, se dio cuenta de que su guadaña estaba envuelta en llamas. Estaban destrozando lentamente su arma, para su sorpresa. Oscar miró entonces a su nieto. Sado, necesito que huyas de aquí lo antes posible, mientras me encargo de este enemigo, y después de eso... ¿Por qué? Sado le espetó a su abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Por qué no me dijiste que participé en el sabotaje de todas estas ciudades y por qué Ichigo no me lo contó? Gritó furioso mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Oscar bajó la mirada avergonzado. ¿Por qué no confiaste en mí?
Miró suplicante a su abuelo. ¿Fue porque era demasiado débil? Oscar miró fijamente a su nieto durante un largo rato, le puso ambas manos sobre los hombros y negó lentamente con la cabeza. Fue porque eres demasiado fuerte, muchacho, y tienes demasiado potencial para formar parte de la vida mía, suspiró para sus adentros. Solo para que terminaras en una vida llena de peligros, por mi debilidad. Entonces sus ojos se enfocaron. Sin embargo, debemos hablar de esto más tarde, sin enemigos de los que preocuparnos. Luego le dio la espalda a Chad y contempló el infierno. Y te aseguro que, una vez que todo esto termine, te contaré todo lo que necesitas saber. La banda sonora elegida. El cometa carmesí 3 veces la pasión del flamenco ordinario, de repente, el fuego de bronce fue extinguido por un torrente de poder espiritual amarillo, mientras Nordria retrocedía al campo de batalla sufriendo solo unos pocos rasguños en su rostro. Qué buen truco tienes, elogia Norita mientras se acaricia una cicatriz en la mejilla. Incluso logró atravesar un poco mi eiro. Frunce el ceño. Pero contra mi poder espiritual, esa habilidad no es más que un truco. Se abalanzó sobre Oscar con la intención de partirlo por la mitad, pero justo cuando el golpe estaba a punto de asestarle, el anciano lo detuvo al instante con tal velocidad, fuerza y precisión que dejó a Noitria desequilibrado. En ese momento de debilidad, Oscar usó la luz del portador para colocarse detrás de la espada y le asestó un tajo por la espalda, atravesándole la piel. No te engañes. Gritó Norita mientras blandía su espada contra el anciano, pero Oscar la bloqueó por el asta e inmediatamente corrió hacia donde espada se había abierto y le cortó el pecho, dejándole una herida aún más profunda. Norita, frustrado, intentó patear al hombre con su pie izquierdo, pero este se giró sobre él en el último segundo y aterrizó detrás del arrancar. Enfrentado. Rotia procedió entonces a blandir su gigantesca espada creciente contra Oscar rápidamente, pero este detuvo todos sus golpes con facilidad. Justo cuando el espada estaba a punto de lanzar otro poderoso ataque contra el Fullbringer, el viejo guerrero atacó el asta de la Zampacudm del arrancar y, con un giro de su espada, lo desarmó, ante la incredulidad de Noirta, quien entonces aprovechó la abertura para golpear la garganta de su enemigo. Pero Gilgia recuperó el sentido lo suficiente como para agacharse bajo la espada llameante del hombre y usó sondio para recuperar su Zampacouto, mientras lo miraba con furia. Tú, murmuró Noritia en voz baja. ¿Qué clase de viejo eres? Preguntó el espada, mientras Oscar colocaba su espada ante su rostro. Solo soy un viejo soldado que acaba de salir del retiro, se preparó. Y alguien que desea ver el fin de esta batalla. Norita gruñó. ¿Un final, eh? Su presión espiritual aumentó. Entonces estaré encantado de darte tu fin. Luego levantó su Zampacutou. Reza, Santana. Rugió en Rotia y se envolvió en una explosión masiva. Esta destruyó la mansión y solo dejó escombros. Cuando el humo se disipó, el espada, formado en su recesión de 4 brazos, cargó de nuevo contra Oscar, convencido de que el poder y la velocidad abrumadores de su forma liberada podrían aplastarlo de una vez por todas. Pero para Oscar, lo único que vio fue un objetivo más grande que derribar. Garras del Caracara crestado. Garras del Caracara crestado Burin. En un instante, Oscar se abalanzó sobre Noirta y, tras el sonido de las cuchillas cortantes, apareció inmediatamente detrás de la espada. Pero justo cuando este estaba a punto de darse la vuelta, notó varias marcas de bronce brillante en sus hombros, cadera y pecho. Un instante después, estas marcas se expandieron en una explosión de fuego que destrozó los átomos de su cuerpo. Sus gritos resonaron por el cielo nocturno antes de desplomarse en el suelo. Luego, al ver que su oponente finalmente ha caído, Oscar se inclina hasta las rodillas, exhausto. ¿Alibeno? Preguntó Chad con asombro, pues nunca había visto a su abuelo luchar con tanta fuerza y destreza, antes de intentar ayudarlo a ponerse de pie. Estoy bien, murmuró el anciano respirando con dificultad. Es solo que hace mucho que no me entrego por completo. Vamos, Sado, debemos irnos antes de que, de repente, Oscar, por instinto, apartó a Chad en el último momento, mientras que una enorme guadaña lo repelió de inmediato y le atravesó el hombro. Alibeno. Gritó Chad, y al darse la vuelta, vio, para su total desconcierto, que el espada seguía con vida. Solo tenía unas pocas cicatrices leves en hombros, caderas y pecho. Te dije que no te engreyeras, cabrón. Advirtió Norita mientras le crecía otra cuchilla de uno de sus brazos. Ahora ambos pagarán por menospreciarme. Oscar se rió amargamente de sí mismo.
Así que las heridas que le infligí fueron demasiado superficiales. Bueno, eso es lo que me pasa por elegir conversar energía en lugar de aniquilar a mi enemigo en un instante. Entonces, con el rabillo del ojo, vio a su nieto detrás de él. No te preocupes, Alibeno. Lo detendré mientras escapas. ¿Sado? No quiero oírlo. Rugió Chad mientras invocaba el brazo del gigante. Todo este tiempo pensé que hacía lo correcto al protegerte y darnos una vida, pero la verdad es que siempre me has protegido, así que, por favor, déjame ser quien te devuelva el favor. Oscar miró entonces a su nieto y le sonrió con orgullo. Entonces vas a necesitar esto, dijo, mientras le entregaba a su hijo una X dorada con el emblema, quien la miró y luego a su abuelo. Ahora vete, ordenó. Al agarrar el emblema, Chad sintió una oleada de poder nunca antes experimentada mientras miraba fijamente a su enemigo. Si ustedes dos, cabrones, se están poniendo sentimentales, los insultó Norita mientras levantaba los 4 brazos. Entonces deberían estar listos cuando los entierre a todos. Gritó mientras se abalanzaba blandiendo todas sus espadas a la vez contra Chad y Oscar. Pero, para su sorpresa, Chad bloqueó las espadas con un escudo que se formó repentinamente alrededor de su brazo. Al empujar a Norita hacia atrás, el brazo izquierdo de Chad se volvió blanco, mientras un cuerno brotaba de él y una línea roja se extendía. Las puntas de sus dedos se enrojecieron, y sobre ellas se formaron discos espirituales blancos. Los apretó en un puño y lo estrelló contra el estómago de Norita. Brazo izquierda del diablo, la muerte. Gritó los nombres de su brazo izquierdo y del ataque antes de lanzar la espada por los aires y estrellarse contra la ladera de una colina cercana. Sobre él se formó la enorme hendidura de una calavera, como si el hombre estuviera siendo crucificado como sacrificio al mismísimo diablo. Pero incluso después de soportar todo eso, Norita aún no había perdido la concisión. «Cabrón», maldijo Norita mientras intentaba en vano levantarse. «No creas que esto se acabó». Guaguac. Intentó jactarse, solo para vomitar sangre y caer al suelo. Al mirarse el estómago, vio con horror que ahora tenía un agujero del tamaño de un puño que se extendía hasta el otro lado de la espalda. Su carne y sus órganos internos se desmoronaron, mientras más sangre manaba de la herida casi mortal. Sin embargo, lo que fue peor, fue que Chad, a diferencia de su abuelo, ni siquiera estaba exhausto después de lanzar ese ataque y comenzó a caminar constantemente hacia el herido espada para acabar con él. Sin embargo, antes de que Norita pudiera aceptar o permanecer desafiante ante su enemigo, de repente sintió la gota que derramaba el poder espiritual de su compañero. «Neyel», gritó preocupado. Esto sorprendió a Sado, pues no esperaba que un hombre tan sanguinario se preocupara tanto por alguien. Pero antes de que pudiera decidir si perdonar a su enemigo o no, una luz dorada iluminó repentinamente a Norita junto con otra en la distancia, y mientras se elevaba lentamente hacia el Garatana. El espada miró entonces a Chad con absoluto desprecio. «Esto no ha terminado, Sado», murmuró en una amarga combinación de respeto y odio antes de desaparecer en la grieta sobre el cielo y la luz dorada con ella. Luego, cuando su enemigo finalmente se fue, Chad se giró hacia su abuelo y sonrió triunfante. Pero se desvaneció cuando vio que su abuelo había caído al suelo inmóvil e inmediatamente corrió hacia él. «Alibeno», le susurró Chad a Oscar, que estaba completamente inmóvil. «Albano». El hombre le gritó en vano para que se despertara, pero él continuó en silencio. Esa fue la noche en que perdí a mi Albano, quien sacrificó lo único que lo mantenía con vida para que yo pudiera vivir y debido a eso, los huecos invasores se retiraron de las ciudades que atacaron y regresaron a Equomundo. Fue más tarde, en el funeral de mi Albano, cuando Hideko Kutsuzawa me enteré de que Oscar Joaquín de la Rosa era director de Exquation, a cargo de la división de seguridad. Pero a diferencia de los Kinky y otros agentes, su trabajo consistía principalmente en perseguir a los criminales que perturbaban la paz dentro de las ciudades blindadas. Sin embargo, mientras el crimen y la corrupción continuaban extendiéndose por el mundo debido a la falta de gobierno y la obsesión, mi Albano se desilusionó con toda la muerte y destrucción que tuvo que infligir a sus semejantes en nombre de la justicia, y para cuando cumplió 82 años, se retiró. Pero en agradecimiento por su largo y fiel servicio, la Shukation le permitió conservar su emblema dorado, la fuente de su poder, en caso de que volviera a sus servicios, o eligiera un sucesor. ¿Y yo?
A pesar de ser en parte responsable de traer la ruina de incontables inocentes, debido a que serví bajo los peores criminales, se me dio la oportunidad de redimirme, usando mi fuerza para proteger a los inocentes y nunca más volver a servir bajo el mal. Entonces, en el presente, Chad sacó la moneda de su abuelo y la agarró entre sus manos. Pero al final, incluso con toda la fuerza que he ganado, aún necesito la tuya una vez más para derrotar a este enemigo. Se llevó el puño a la frente. Que tu espíritu me guíe. Al Líbano. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.